Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si los agentes de Valorant fueran arrojados a tener que vivir en Latinoamérica y soportar absolutamente todas las condiciones adversas, violentas y precarias que muchos de nosotros llamamos el pan de cada día, este tier list es para ti. Y solo para evitar las redundancias o abarcar un abanico de opciones demasiado largo y complicado, vamos a delimitar nuestro marco teórico con las siguientes categorías que estoy seguro mejor describen lo que podría suceder con sus traseros. Los asaltan, ponen un changarro o negocio, se convierten en influencers, se hacen políticos, cometen crímenes o se vuelven mafiosos, organizan una secta o estafa piramidal, no sobrevive. Lógicamente, se descarta completamente la categoría de tener un empleo normal y explotado por el sistema, que eso de ponerse la camiseta es demasiado universal. Tampoco se vale que un agente sea mantenido o mantenida, porque esta Tierra Santa no es un espacio para discusiones sobre sugars, o que se me arme una guerra civil entre fans del Temach y mujeres de alto valor. Habiendo dejado en claro las reglas de este tier list, nuestra primera víctima del tercer mundo es, y esa es obviamente, tu conexión a internet. Porque absolutamente todos lidiamos constantemente con una mala conexión o ping tan feo que ya mero le dicen gracias, pero en este momento prefiero enfocarme en mi carrera. Y es que en cualquier shooter, tener un ping alto, y al ser de Latinoamérica, muchos juegos ni siquiera se toman la molestia de acercar sus servidores, por lo que te obligan a conectarte a servers con un ping grosero. Pero con Gear Up Booster ya no volverás a sufrir, bajando tu ping de una manera rápida y eficiente, para que vayas tan rápido que hasta sientas que haces trampa cuando tengas 20 de ping en el servidor de Miami jugando al Valorant. Y aquí hay algo muy importante, que esta plataforma es completamente segura y no te generará ningún baneo. Incluso, muchos jugadores profesionales y famosos como el Jolts, Vines y Tits la utilizan de manera regular. Gear Up Booster tiene un sinfín de juegos disponibles para darte la conexión más rápida y estable. Los invito a utilizarla y que me cuenten en los comentarios cuánto mejoró su conexión. En mi caso, pasé de 80 milisegundos a 20 milisegundos en el servidor de Miami. Por lo que muchas gracias a nuestro patrocinador, Gear Up Booster, por apoyar este video. Por lo que volvemos con el tier list. They think I'm an old dog? I'll show them just how many tricks I know. Está claro que Brimstone y su culazo tienen el glitch de dinero infinito en el OnlySims, que esas armas de alto calibre no las tiene ni el gobierno ruso, pero Brimstone también es como una navaja suiza y es bueno para todo, por lo que lo mismo podría convertirse en político latinoamericano y sin problemas podría ser gobernador de algún municipio privado de agua y luz. Cuenta con una maestría en calentar cosas, que además de encender nuestros corazones, le sabe perfecto a eso de prender pollos, como el que le gusta a las chicas de verdad, por lo que no tengo pruebas, ni tampoco dudas de que Brimstone pondría un negocio de pollos asados, una pequeña franquicia que podría dominar una pequeña ciudad o alguna colonia de Mérida, Yucatán. Además, me da las vibes de que podría ser el típico hombre de familia con un perfil de Grindr secreto, que eso de oso maduro consigue su miel es algo que nunca deben poner en el buscador durante horas de trabajo. Just take a seat. I got this. Temo decir lo que pienso sobre Phoenix, porque si lo hago, estaré en problemas. Terminará más rápido que un juego de Ubisoft en lanzamiento. Y aunque es muy seguro que algunos aquí están convencidos de que tiene el perfil para cometer crímenes, mejor no les digo nada, que igual me llevan preso. Phoenix podrá ser temperamental, metrosexual y arrogante, pero nunca una estrella porno, lo que lo hace un blanco fácil para que lo asalten múltiples veces. No se le ve muy pudiente, pero los tiempos están tan cabrones que hoy en día asaltan a cualquiera en las esquinas. Su personalidad confiada pinta para ser el típico man que cae en muchísimas estafas también. Parece un tipo fácil de engañar para cualquier cosa, y como se ve que le entra todo sin pensar, por mí que no sobreviviría en Latam. Pero trae buena actitud, como para ser explotado en una chamba de 48 horas, sin pago de horas extra y las promesas vacías de un ascenso. Pero como ya dije, que nada de chambas promedio. Simplemente estoy seguro de que solo la asaltan, pero sobrevive a largo plazo. Sage tiene el perfil de mamá pollito, de esas que andan al pendiente y cuidando de todos. Y aunque también se ve que te saca la chancla cuando la haces enojar, considero que tiene una faceta oscura para cometer actividades delictivas por pura recreación. Que lo mismo te cura el elepancha, como te dice come plomo, animal inmundo, y mete pequeñas travesuras en su vida para lidiar con la monotonidad del día. Al verla apostar con Yoru, me hace pensar que tiene una pequeña ludopatía. ¿Qué tal si Sage fuera de esas ancianas que van a gastar todo su dinero en el casino solo por tener una emoción en su día? Por lo que estoy convencido que la Sage canónica se hace política. Tiene un buen perfil profesional
para venderte ideologías y que hasta te unas a su ejército, solo para drenar mucho dinero público y financiar todos sus gastos oscuros. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Wherever they run, I will find them. Soba podría parecer el hombre perfecto. Además de rubio y hermoso, también es un hombre sensible y caballeroso. Sería una sensación entre las mujeres si lo quisiera. Si eso te parece poco, es un cabrón bien habilidoso y experto en la cacería. Su apodo podría ser algo así como el Manitas, pero esto es Latinoamérica y aunque estamos acostumbrados al monte, no es como que haya muchos empleos de cazador. Además, aquí no sobrevive solo siendo bueno y dedicado. Si bien considero que su mejor posibilidad con esas habilidades es cometer crímenes, Soba se ve demasiado noble como para caer en eso, y siendo el mejor arquero, su mejor posibilidad es que le den una beca para irse a los Olímpicos. Pero viendo que las becas deportivas en el tercer mundo no te pagan nada, con sueldos de miseria, parece contar con otras habilidades que le permitan sobrevivir en un entorno tan hostil como nuestros países. Simplemente considero que Soba no sobrevive en Latam, cual osito polar en un desierto. No one can hold their breath forever. En otro momento de la vida, hubiera defendido que Viper hubiera sido una excelente política, con su talento para ocultar cosas, una mente fría y distante, una fiel creyente del método maquiavélico, o incluso hubiera creído que formaría una secta alrededor de su tremendo culo. Pero hoy estoy convencido que eso de preparar venenos le debe haber dejado una buena experiencia para hacerse unos test de matcha bien mamalones. Igual y en una de esas experimenta con mate o crea unos licuados detox para purgar todo. Que allá afuera hay un mercado blanco y privilegiado que le encanta eso de las bebidas que te curan hasta un mal de amor y te reconectan el chakra con la naturaleza. Así que, en lugar de vender mentiras, Viper mejor se arma una cafetería de esas finas, que te cobran la experiencia y hasta la leche de soya al triple. They have no idea how heartless I am. De Reina, no tengo dudas de que si ella lo quiere, lo tiene. Reina podría ser presidenta de cualquier país, que con ese porte descomunal, su mano fuerte y visión despiadada, tiene todo para dominar, en un sentido bondage, a toda una nación tercermundista. Además, es mexicana. Si alguien sabe cómo funciona un sistema corrupto y sin piedad, tendría que ser ella. Y a decir verdad, sería divertido ver por qué clase de despeñadero nos lleva a todos. Seguramente instaurando alguna dictadura, de esas que deja sin luz a tu nación y se la pasa culpando a enemigos invisibles para justificar sus problemas. Probablemente también la vea como el prospecto número 1 para cometer crímenes. Y no porque sea mexicana, sino porque es de esos personajes despiadados y movidos por la venganza. Y al ser amable, pero diabólica, tiene la mezcla perfecta para darle desarrollo de personaje a centenares de almas desafortunadas. Por lo que no tengo dudas de que mi reina querida va para presidenta. Nothing stays hidden from me. Nothing. Podría pensar en cualquier cosa. Mi poderoso calvo, fetichista de patas y coleccionista de cerebros, es un ser muy complicado y difícil de definir. Definitivamente no sería un político, por eso de figurar públicamente. Con toda la información que tiene, debería más bien como vendiendo asesorías para emprender un negocio millonario o filtrando información a gobiernos corruptos. Como influencer, tiene la suficiente información para incursionar en el proyecto que quiera, pero como no es falsa y amarillista, no creo que le vaya tan bien. El OnlySims queda descartado, que seguro solo mostraría un pixel de su tobillo y así no vendes ni los esquites. También me da un perfil de que lo asaltan en la calle, pero Cypher es mucho más listo, por lo que seguro te hackea las cámaras a kilómetros de distancia. Tampoco lo veo emprendiendo crímenes, que este vaquero blanco no se ensuciaría de las manos. Así que mi bola de cristal me muestra a Cypher formando una estafa piramidal para generar ingresos. Que esas son muy fáciles, tirando algunos datos incorrectos, repitiendo mentiras y viendo cómo la gente compra remedios milagrosos sin cuestionar demasiado. Ahí sí lo veo subiendo historias falsas a TikTok, que ahí no cuestiona nada y se comen cualquier desinformación que esté bonita y maquillada. Stand in my way. I dare you. A ver, de mi sueco medio biónico, solo yo puedo hablar mal. Estoy seguro de que todos estamos pensando que a huevo va a regresar a cometer crímenes porque ya estuvo en prisión. Pero yo sí quiero unas segundas oportunidades. Por lo que si estás viendo esto, Mixwell, por favor déjame ver a mi perro, que ya te deposité la feria. Porque así como Bridge, todos podemos reivindicarnos. Y con esa tremenda maquinaria industrial, literalmente, entre sus manos, yo sí lo veo poniendo una fundidora, forjando vidrios y metal y otros tantos materiales de construcción diversos. Tiene todo el perfil de Don Pánfilo, que te vende vidrio fino y a buen precio, o que te arma el portón de tu casa para que disque no se metan a robar. Por lo que yo soy a Bridge con un negocio lucrativo de trapalerías que se llamen El Bricho. I am the beginning. I am the end. A ver. Mi espectro nalgón y abrazallamas favorito es
es todo un tema, que fácilmente lo veo cometiendo crímenes para sobrevivir, pero al mismo tiempo, me queda claro que es un espectro suavecito, totalmente inofensivo, solo no le des un rifle, que ahí sí se vuelve un demonio en busca de venganza. Y aún así, no parece que destruya por placer, ni que le haga feliz meterle un tiro de Outlast en la cara a las personas. Al ser ciertamente indestructible, lo veo más como poniendo un negocio de telas y decoraciones, algo así como un parisina, o compitiéndole al Fantasías Miguel. Y si no es con eso, al menos sí lo veo poniendo un chagarrito de fiestas y piñatas. I'll fight anybody. I'll fight everybody. De Yoru, lamento mucho decirlo, pero a este hombre no le veo otro talento que andar fastidiando gente, por lo que únicamente puedo ponerlo en la categoría de cometer crímenes. Y si no se me ocurre un buen negocio para este hombre, dudo que alguien más lo vea, que eso de ponerle un puesto de comida asiática es demasiado genérico y estereotípico. Y aquí no queremos en prejuicios. Además, esa podría ser Jet, y aún así, ella me da otras vibras. A Yoru tampoco lo veo muriendo de hambre en una esquina a falta de contar con otros talentos más chambeables, pero sí lo veo organizando su pequeño grupo mafioso. Se me hace gracioso como Raze cumple cierto estereotipo de ser una ingeniera brillante, pero que trabaja con basura y chatarra. Mientras Killjoy tiene tecnología que sí se ve de primer mundo. Y luego dicen que el que critica y tiene la mente llena de estereotipos es el Bogart. Porque Raze es una mujer inteligente y experta en demoliciones. Que si no me limito a verla explotando cosas en trabajos de construcción, es porque veo su talento desarrollando tecnología barata pero efectiva. La veo poniendo algo así como un negocio de soluciones Raze. Soluciones explosivas que te volarán la mente. Y odio confirmar el estereotipo, pero saber hacer dinero con basura también suele ser nuestro talento en el tercer mundo. Que uno le rasca donde puede, amigo. Relax. I've already thought of everything. Y hablando de ingenieras vanguardistas y con la mejor ciencia del mundo, tenemos a la mente más brillante de una generación. Pero aquí es el tercer mundo y el talento se pierde y deja de brillar entre tanta cochambre. Mi mejor apuesta es que le dan una beca científica, pero este tier list no incluye vivir una vida promedio como godines. Por lo que mi opción más real para Killjoy es montar un changarrito. Y la verdadera pregunta sería ¿qué puede vender? Y así como competir a los iPhone o a las grandes tecnológicas con las limitaciones de vivir en un país tercermundista, lo veo demasiado cabrón. Hasta para la mejor científica del mundo. Pero quién sabe, se dice que soñar no cuesta nada, pero es justo también lo que uno se dice antes de tomar la decisión más estúpida de agarrar la peor licenciatura posible en ciencias sociales. Together, we'll crush them. Como rival directo de Brimstone tenemos al señor Harbor, su contraparte con olor a humedad y al cual no le veo muchos talentos, además de ser un exagente. Pero según el lore, Harbor es algo así como el coach del equipo Valorant. Por lo que sería obvio, este hombre se hace una cuenta en redes de esas que suben puro positivismo tóxico y cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo, entrenando 28 horas al día y levantándote a las 4 de la mañana. Ya lo puedo visualizar subiendo todas sus rutinas de ejercicios a redes y prometiéndote que vas a tener músculos iguales a él si le haces caso. Mientras a espaldas de todos se anda inyectando unos chochos. Mira qué es eso, o que venda su solo fancitos, que seguro podría tener éxito. De esas no me queda dudas. Es más, tal vez algo así como un proyecto alterno, mientras sube sus rutinas de ejercicio y trata de dirigir a sus seguidores a su cuenta de solo fans. No es como que la receta del éxito sea nueva. Keio es la máquina de destrucción más avanzada y poderosa que la humanidad ha visto desde la invención de la calculadora. Y aunque es básicamente el ser más poderoso sobre la Tierra, por eso de que se cargó a los radiantes más poderosos de su universo, yo solo veo en su cuerpo muchos recursos y minerales que se pueden aprovechar. No sé si es el hambre o la falta de dinero o que traigo visión malandra, pero estoy seguro de que si desmantelamos aquello, podremos sacar un buen dinero vendiendo sus partes. Por lo que supongamos, por un momento, que no tiene ningún poder, más que ser un androide que habla y que probablemente cumpla con la primera regla de la robótica. Estoy seguro de que la saltarían tan duro que simplemente no sobrevive. No me funen por lo que voy a decir, pero Neon me recuerda a mi ex, toda floja e inestable, pero como es bonita, le perdonas todo lo que hace. Y francamente, no estoy seguro qué clase de rol productivo puede tener Neon en nuestra sociedad moderna, pero decadente. Se ve que no le gusta trabajar y que se enoja constantemente, y aquí te toca chambear o chambear, y es imposible tener éxito si no estás dispuesto a aguantar la vara poética de la explotación. Así que francamente, no creo que sobreviva. Tampoco la veo abriendo un changarro o siendo lo suficientemente hipócrita para crearse una cuenta de viajes y estilo de vida para hacerse la influencer. La otra opción sería hacer una excepción con los Sugars en esta lista, pero es demasiado temprano para ser funado. Neon cae como otra víctima del tercer mundo. Alright, where's the fight? Mi mamadísima de brazotes favorita, mi australiana, claro que puedo cargarte y quebrarte contra la esquina, Sky. Fácilmente podría ser una influencer de gimnasio y vida fit, o una ambientalista
con unos 20 albergues para animalitos alrededor de un país. Algo así como una heroína ambiental que por las mañanas lucha contra el capitalismo y destrucción de los ecosistemas a causa de las transnacionales hambrientas y gobiernos corruptos, y en la noche te levanta como una barra press de 20 libras y que obvio te quiebra como tabla. Sky es simplemente perfecta y fácilmente se ganaría el cariño de toda una población con su carisma y personalidad, por lo que no dudo que alcance el 1.000.000 de seguidores en poco tiempo y que hasta le patrocine a Bond. Bueno, eso sí es que no hacen pruebas en animales, que un error como ese podría terminar con la carrera de Sky tan rápido como Robana comiendo pescado. Cool. Let's go. Es que Jet es como la Barbie Girl de Valorant. Ella todo lo puede, literalmente. Si quisiera ser una influencer con su carita preciosa, fácilmente lo consigue. Me gustaría decir que eso de coreana en un país tercermundista es un concepto vanguardista, pero esa madre ya está más quemada que los pollos fritos de Brimstone. Así que tal vez un poco de cocina mezclado con estilo de vida no estaría mal. Me gusta ese concepto. Y que con todo el dinero que junte de sus patrocinios, ponga su propia línea de franquicias para dominar el mercado. Que aquí donde vivo hay puestos de comida china en todos lados. O supuesta comida china. Pero los de comida coreana son escasos. Y que sean buenos y no te destruyan el estómago todavía más. Así que entre todas las cosas gloriosas que Jet podría hacer en esta tierra de nadie, me voy con la de poner su franquicia de comida. Death is not an option. Creo que de todos los agentes, la más sacada de pedo tendría que ser Deadlock. Que eso de salir de Noruega, uno de los mejores países en casi todos los sentidos, y tocar Latinoamérica debe ser toda una experiencia surrealista. Que si Deadlock ya está traumatizada y enojada a causa de monstruos gelatinosos, enfrentarse al verdadero reto, nivel hardcore, que es sobrevivir en el tercer mundo, yo creo que nada se le compara. Y revisemos. Deadlock es medio ingeniera, y ella básicamente fabricó sus propios recursos, salvo por el brazo que Killjoy le regaló. Además de ser otro miembro de una unidad especial, ¿qué habilidad tiene? ¿Amarrar y someter personas? Suena que podría hacer un buen trabajo de policía, o en un centro nocturno de mala muerte. Pero francamente, Deadlock se ve demasiado orgullosa como para recurrir a ese tipo de actividades. Tampoco tiene el perfil de ser asaltable, aunque sea un pásele güerita. También parece una mujer de principios, así que antes de cometer crímenes o estafar a personas, realmente pienso que Deadlock cae en el tercer mundo y no sobrevive. No la culpo. En Noruega, el gobierno sí te sostiene y te resuelve todo. Enough training. It's time. Bueno, aquí va otra difícil. Y es que Iso ni siquiera sirve para nada en el perro juego. ¿Qué voy a esperar de él en algún país pobre? Canónicamente el Iso es de los mejores matones. Y aunque lamentablemente hay mucha chamba para eso, quiero pensar que tal vez su verdadero sueño es poner un puesto de algo. Y claro que no. Antes de que empecemos con los estereotipos y clichés, que no sea de comida china. ¿Qué tal un negocio de tapiocas? Que hace güey se ve que le mama la tapioca más duro que una morrilla blanca con iPhone. Y tenis Adidas. Los bubble tea son para siempre. Son tan eternos como los tacos y tan populares como los esquites. Y para los que son del centro de la Ciudad de México, de una vez les voy diciendo que no se llaman elotes en vaso. Así que, buen negocio, claro que puede ser. ¿Es eso? O de nuevo agregamos a otro criminal a esta perra sociedad con el tier list. Báchale, güey. My crew is coming through. A ver. Gecko es un alma frágil en este mundo lleno de maldad. Si no, ¿por qué se juntaría con Reina? Y aunque tenga ascendencia latina, no es lo mismo si nunca habías pisado estas tierras de nadie. Si bien no le veo mucho talento al chico para sobrevivir, y con esa pinta de reggaetonero promedio, se me hace que pudiera tener un éxito mediano en las redes sociales. Ya trae el pelo pintado, y a la gente le gustan muchos de esos. Además, canónicamente, nos presentaron a Gecko como un personaje que le gusta este pedo de hacer transmisiones. La pregunta del millón es ¿qué tipo de contenido haría? Y antes de caer en estereotipos, otra vez, prefiero dejarlo libre a la interpretación de todos ustedes en los comentarios. Everyone is afraid of something. Si de personas con el alma endurecida se tratara, lógicamente pondría a Fade en la cima. Y a mi chica favorita del Valorant y con mayor desarrollo de personaje, estoy convencido de que tiene potencial para formar su propia secta. O sea, ya sé, que Fade es básicamente una cazadora y tiene más bien el perfil de una criminal, por eso de chantajear a todo el equipo de Valorant. Pero aunque se ve siniestra y perturbada, es una mujer sumamente inteligente. Y piénsalo un segundo. Una cosa es formar una secta alrededor de saber lo que le gusta a la gente. Y otra cosa es saber lo que le asusta a la gente para formar una secta alrededor de sus miedos. Y yo ahí veo un mercado potencial y una oportunidad de negocios para estafar a un grupo de ignorantes. Estoy seguro que Fade puede hacer mucho dinero con este concepto en estas tierras llenas de desinformación. I
am on a higher plane, Charlie. Mi tema con Astra es que tiene como una energía demasiado wholesome que me fastidia. Sería como esa compañera con su positivismo tóxico a lo Bárbara de Regil. En modo, sonríe güey, solo porque estás vivo, todo lo puedes. El pobre es pobre porque quiere. Y aunque quisieras callarla, tiene todo el poder del cosmos en su brazo. A ver, intenta tú decirle qué hacer y qué no hacer, solo para probar a que te parta tu madre. Así que el hecho de que la asaltan está completamente descartado, que se supone que puede ver el futuro y un rollo así literalmente bien astral. Lo de no sobrevivir está siempre sobre la mesa, porque necesitas comida y para tener comida necesitas dinero y el dinero pues no es gratis. Así que Astra necesita una manera de generar ingresos. Sean honestos, ¿alguien la ve como política o influencer? Esa retaguardia fácilmente puede generar algo de tracción y lo que quieras, pero ya sobra el positivismo tóxico. Así que realmente no le veo chamba que involucre dominar el cosmos y el universo, por lo que lamentablemente creo que Astra simplemente no sobrevive. You have good taste, my friend. Nuestro niño dorado, podríamos esperar lo que sea. Tiene el dinero y perfil de mafiosillo con eso de traficar cosas. Pero siendo francos, a ver, quítenle todo lo que tiene y ¿en qué se convierte? Solo en un baguette privilegiado. Por lo que si lo arrojamos sin nada, en este hoyo de perdición, dudo que la libre. Para efectos de esta tier list, supongamos que mantiene su riqueza. Pero es que, güey, Chamber es el blanco perfecto para un asalto. Es más, te lo pide a gritos. Incluso sin tener que visitar a la colonia más peligrosa de tu ciudad, a causa de su ignorancia. El hecho de que tenga la cara y el dinero para comprar sin pedos una colonia humilde lo hace tan irresistible para los atracadores como si fuera un cafecito con pan. I've got all the time in the world. Y para finalizar, tenemos a Clove. Y miren que siempre que me toca meter a la gente Clove en algo, puedo sentir como la cancelación me respira en la nuca en cada línea que escribo. Pero al chile, les diría que Clove no sobrevive en Latam, solo porque es inmortal. Pero en otro caso, no tengo ninguna duda. Y antes de que piensen que lo digo como si estuviéramos en el año 2000, me da el mismo vibe que Neon. ¿Qué talentos tiene? Al no tenerle miedo a nada en el canon, tal vez podría hacer chambas peligrosas como voladores de Papantla o trabajar en rascacielos. Y si bien el lore deja pistas de que es travesillo y le gusta trolear personas, tal vez podría verle con un canal de YouTube de esos que les hacen bromas a las personas y que no aportan nada a la sociedad. No es como que esta tier list cambie el transcurso de nuestras vidas, pero dado que Clove es inmortal y tampoco se va a morir de hambre, porque eso sí, supongamos que su inmortalidad no incluye un loop donde mueres de hambre y revives, para luego volver a morir de hambre de forma paradójica. Debo suponer que sobreviviría solo para verle convertirse en influencer, por lo que eso sería todo. No se olviden que estos tier lists son pura ficción y mame. Está perfecto si no estás de acuerdo con lo que se dice, y es más, te invito a que nos encontremos en una esquina para mentarnos la madre. O bien, déjame un comentario con tu opinión y cuál de los agentes tendría otro tipo de vida secreta en estas tierras abandonadas por Dios. Si te hice reír o te gustó el video, puedes dejarle tu like y suscripción para más contenido funable. Yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.